Hola, muy buenos días. Vamos a ver un poquito esto que nos convoca hoy día. Entonces, primero contextualizar, esto ocurre en Chile, o sea, lo que les voy a contar es lo que ocurre en un centro que es un hospital pediátrico de alta complejidad, por lo tanto, no es un centro que solamente se dedica a fisuras, sino que además estamos en la necesidad de también responder a otras patologías. Somos parte de la Red Asistencial Nacional Pública, somos un centro de referencia nacional, así como hay varios centros de referencia nacional dentro del país. Tenemos derivación desde regiones y tenemos un protocolo nacional de atención que está garantizado y que incluye cirugías y atención multidisciplinaria de 0 a 15 años. O sea, esta es una cosa que en Chile existe más o menos desde el año 1997, es un protocolo nacional, un protocolo que además se actualiza permanentemente y que tiene garantizadas las atenciones y que tiene establecido un protocolo de atención. Yo creo que esto es una ganancia como país que hemos tenido en forma importante y que se debe al trabajo de mucha gente a través de los años. Esto es, como les digo, existe desde el año 97 como un programa nacional de tratamiento del paciente con fisura y que después derivó hacia lo que nosotros hoy día conocemos como el GES, pero está desde 1997, o sea, ya lleva más de 25 años. Y recibimos más o menos en el hospital entre 50 y 60 pacientes nuevos por año, o sea, y eso los mantenemos en esa población hasta los 15 años, así que son fácilmente 900 pacientes, 800, 900 pacientes que mantenemos en tratamiento. Ya. ¿Qué estrategias tenemos? Primero, desde el ingreso del paciente. Lo más importante para que esto funcione bien es que el paciente ingrese precozmente. Por lo tanto, debemos facilitar su llegada al centro en el cual nosotros lo vamos a recibir. Primero significa generar contacto con las maternidades en el área de derivación. O sea, esas maternidades deben saber que cuando ellos trasladen el paciente, lo deriven, nosotros lo vamos a recibir y tiene que haber una comunicación. Y tenemos que establecer horarios protegidos para el ingreso de los pacientes y tiempo máximo de espera definido. O sea, un paciente que nace hoy día con una fisura y que se va a ir 2 o 3 días después a su casa, no puede esperar un mes para llegar a que nosotros lo atendamos, porque sabemos que hay cosas que tenemos que resolverlas al tiro, que tenemos que partir con la ortopedia prequirúrgica, que idealmente a las 2 semanas se lo estemos colocando. Entonces la evaluación debe ser precoz. Tenemos que generar que ese ingreso sea rápido. Y además es súper importante establecer un vínculo entre la familia y el equipo de salud con un profesional que será contacto primario entre ambos, generando un canal de comunicación establecido, conocido y abierto, o sea que el paciente sea fácil. Y ahí, tremendo rol en los equipos de salud, en nuestro caso las enfermeras. Aquí Rox, nuestra enfermera predilecta, y nosotros la queremos, la sentimos cuando no está, así que tenemos que darle ahí todo nuestro cariño porque es fundamental en ese rol. Y esto permite tener claridad qué pacientes vamos a atender y planificar sus necesidades de tratamiento. En la medida que sabemos qué pacientes tenemos, podemos hacer una planificación de lo que vamos a hacer. Ya. Con respecto a la cirugía primaria, definir claramente la edad de la cirugía y los requerimientos para realizarla, o sea, qué pacientes y en qué condiciones los vamos a operar. El monitoreo del punto anterior tiene que estar en sistema de informática. No podemos pretender estar con cuadernitos llenándolo, entonces tenemos que saber, ya, este paciente tiene qué edad, en qué condiciones de salud está, ¿es sano? ¿No es sano? ¿Tiene patología asociada? Ya, estas patologías asociadas están siendo vistas en alguna parte, están controladas, porque a veces se nos atrasan los pacientes por esas razones. Hay que acordarse que nosotros somos un centro que recibimos pacientes de todo tipo, por lo tanto muchos de ellos tienen otras patologías, tienen cardiopatía, etcétera. Tenemos que saber en qué están, eso es súper importante. Y en ese sentido, esas necesidades espaciales que pueden tener los pacientes, hay que tener apoyo, pediatría general, evaluaciones preanestésicas, pero no la evaluación preanestésica del día de la cirugía, sino que la evaluación preanestésica, este paciente puede ofrecer más complejidad, ya que lo evalúe, por favor, que lo evalúe el anestesista 2 semanas antes, 3 semanas antes, un mes antes, para hacer esa planificación. Y considerar el sobreagendamiento para evitar pérdida de tiempos de pabellón. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en esta época que están la mitad de los niños enfermos. O sea, tú planificas una cirugía y resulta que ese día el niño llega enfermo. Llegó con una gripe, con una bronquitis. Entonces decimos, ya, dejemos un repuesto. Y eso no funciona, porque el tiempo de pabellón para nosotros es un recurso escaso y limitado y tenemos que aprovecharlo full. No podemos perder tiempo de pabellón. Y aquí, con relación a las estrategias sobre la cirugía secundaria, hay que entender que la cirugía secundaria primero tenemos que indicarla. Y para indicarla, tenemos que tener los pacientes en control.
Si no, los pacientes no se tratan. Si no, al paciente, tú, ¿cómo le vas a hacer un injerto óseo si no está en ortodoncia? ¿Cómo vas a hacer una cirugía de insuficiencia velofaringia si no tiene evaluación y no tiene control y tratamiento por los fonoaudiólogos? Por lo tanto, aquí es fundamental para indicar la cirugía a la edad que corresponde y que los pacientes no se atrasen, que haya un equipo de rehabilitación que esté funcionando en forma adecuada. Por otro lado, tenemos algunas estrategias comunes que tenemos en relación a la cirugía primaria, que es los tiempos protegidos de pabellón, y además que tenemos que categorizar esos pacientes en términos de las prioridades. Obviamente los problemas funcionales los vamos a atender mucho más rápidos que los problemas que son puramente de origen estético, y la necesidad de los tratamientos pre y posquirúrgicos. ¿Ya? Porque resulta que el paciente, a lo mejor vamos a decir, ok, tenemos que hacer tal cirugía, pero el tratamiento postoperatorio que sigue este paciente hoy día no está en condiciones de hacerlo, por las razones que sea. Entonces vamos a tener que pensar en proveer ese tratamiento postoperatorio antes de hacer esa cirugía. ¿Ya? Entonces eso nos permite que las cosas las hagamos y no perdamos, digamos, la posibilidad de que ese paciente se trataba de una manera correcta. Entonces esto permite priorizar según el horizonte de tiempo previsto para cada procedimiento. Y es fundamental establecer también las necesidades mínimas de evaluaciones por los especialistas. O sea, para que el paciente no se pierda y no sepamos qué es lo que necesita ahora como procedimiento secundario, tenemos que hacer algoritmos de trabajo por especialidad. O sea, a ver, ya, ¿a qué edad necesita ver el ortodoncista? ¿Está bien que lo vea a las 4 o es mejor que lo vea a las 6? Y a los 6, ¿cuándo lo vuelve a ver? Ya, y ahí vamos estableciendo lo que en cada oportunidad. Lo mismo el otorrino lo que nosotros nos gusta ver los pacientes, que el otorrino los vea idealmente precozmente para saber si tienen necesidad de colleras, cosa de juntar procedimientos. Por ejemplo, si necesita collera, hacerlo durante el momento de la cirugía al paladar. ¿Ya? Entonces esas evaluaciones tienen que estar, digamos, bien manejadas. Y eso significa tener algoritmos de trabajo y además realizar una supervisión global, un checklist al menos 1 o 2 veces al año para que ese cumplimiento sea el adecuado. O sea, que no se pase que ese paciente en un año completo no lo vio nadie, que no lo vio el otorrino, no sabemos si está escuchando y te resulta que está en terapia fonoaudiológica. Entonces, esos checklists tenemos que tenerlos, ¿ya? Y ir corroborando. Y ahí nuevamente, ¿quién se encarga de eso? Nuestra enfermera nos ayuda mucho, pero además tratamos de que por lo menos una vez al año todos los pacientes sean evaluados por el cirujano. ¿Ya? Y obviamente que además nos cooperan todas las especialidades en el sentido que dicen, vino conmigo, pero ¿sabes qué? Me di cuenta, el ortodoncista dice, vino conmigo, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que no vino aquí, allá, allá. Lo voy a mandar con la enfermera para que vea qué es lo que está pasando y vengan las otras especialidades. Eso es un trabajo interdisciplinario. No trabajamos en forma aislada. Y una cosa interesante que con respecto a las estrategias de rehabilitación, además de lo que conversábamos de estos algoritmos mínimos de necesidades de control y del checklist del cumplimiento de estas necesidades, y de lo que comentamos antes de que todas las especialidades aportan al cumplimiento de ese checklist, es una cosa interesante y que en Chile es una cosa que sucede, que es la ampliación de las redes de rehabilitación. Eso significa que tú puedes tener un centro primario quirúrgico y ese centro primario quirúrgico responder a varios centros de rehabilitación. Por lo tanto, tú le acercas al paciente la oportunidad de la rehabilitación, le acercas la fonoaudiología, le acercas el tratamiento dental y eso hace que el paciente sea más fácil el cumplimiento y más fácil el seguimiento. Ahora, para que eso funcione, tienes que tener una coordinación con ese centro de rehabilitación y eso significa necesariamente hacer una capacitación, mantener un contacto permanente y mantener una comunicación que permita que en el fondo ellos hagan lo mismo y presenten la misma idea que estamos haciendo todos, o sea, que vayamos en el mismo camino, que no haya divergencia en lo que estamos haciendo. Y desde el punto de vista de conclusiones, las soluciones locales a los problemas de gestión de la oportunidad de tratamiento son muy variables, pero al menos deben considerar protocolos claros de evaluación y de tratamiento, un registro, o sea, un checklist de ese cumplimiento, flexibilidad de programación, o sea, que nosotros digamos, ok, ahora tenemos más necesidad de hacer esto, vamos a abocar nuestros esfuerzos en esa área. Y eso, las obras de profesionales, de pabellón, etcétera, que permita mantener espacios protegidos para las prioridades clínicas establecidas. Nosotros también tenemos que tratar a otros pacientes de otras cosas. Decimos, ok, este día protegido para la fisura. Ok, aquí vamos a tener este espacio solo para esto. Obviamente lo que conversábamos, coordinación y cooperación interdisciplinaria,
y cuando los recursos no son suficientes, aumentarlos. El más importante de los recursos es el humano y los equipos deben ser un continuo. Por lo tanto, en términos prácticos, la docencia y la capacitación, el generar un equipo que viene detrás de ti, eso es lo más importante, que eso no lo olviden. El equipo que uno mantiene en el tiempo es el equipo que es exitoso. Si tú generas un equipo hoy día, pero eso dura 10 años porque te fuiste, significa que no supiste hacerlo. Esto es una proyección en el tiempo y estamos llamados a que esto sea un continuo. Gracias.